un fragmento del Museo Reina Sofía. Está aquí en México, tenemos todos los detalles. Y además les vamos a decir dónde se va a presentar la cantautora René. Hola, Laura. Alberto Aranda, qué gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, ¿me extrañaste ayer? Muchísimo. No, con Toño también muy a gusto. Y grandes contenidos preparados para el día de hoy. Y saludamos antes a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y vamos a iniciar con noticias sobre los avances del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura, que les hemos venido platicando, Alberto, desde hace mucho tiempo. Es un espacio que se ha recuperado para todos los mexicanos, en el que hay muchos y que les tenemos sorpresas espacios. Pronto aquí en Noticias 22, ¿eh? Vamos a tener noticias. Vamos a tener noticias vamos pronto. Con este informe. Esta mañana, en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se dieron a conocer los avances del proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, en voz de Martí Batres Guadarrama y Alejandra Frausto Guerrero. Primeramente, el jefe de gobierno de la Ciudad de México se refirió al alcance de la magna intervención. Con este proyecto se ha intervenido el 60% del total de las 866 hectáreas que tiene el bosque. Y de esa superficie hay 449 hectáreas de áreas verdes rehabilitadas y 60 hectáreas de espacio público ganado. En el eje ambiental, mencionó, los trabajos de intervención han avanzado en un 99%. De 15 acciones, 14 están concluidas, continuó. Estas se han realizado en puntos como parques, manantiales, jardines, el Panteón de Dolores o el zoológico. Agregó que ya se cuenta con un 98% de avance en la restauración y saneamiento del río Tacubaya. El jefe de gobierno también se refirió al presupuesto invertido en el proyecto y la derrama económica que traerá consigo. Implica una inversión de más de 10.500 millones de pesos que se ha ejecutado a través de la Secretaría de Cultura Federal y de las Secretarías de Obra y Medio Ambiente del gobierno local. Va a generar más de 75,000 empleos directos e indirectos. Y las visitas a Chapultepec se calcula que van a pasar de 20 millones de personas a 30 millones de personas al año. Por su parte, la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero, hizo un recuento de los avances en el bosque vistos en los últimos años y señaló los 12 nodos culturales habilitados hasta ahora. Habló de la nueva línea del cablebús que tendrá 6 estaciones del Complejo Cultural Los Pinos a Vasco de Quiroga, y esta se unirá con el tren interurbano El Insurgente México-Toluca. Toda esta zona se convierte en un espacio que amortigua estas dos realidades. Si ustedes ven el bosque, lo que les decía el presidente, estaba prácticamente amurallado a las zonas populares, aquellas zonas que en donde no encontramos un espacio de esparcimiento, un lugar de recreo, espacios públicos. Y ahora el bosque se integra a estas zonas que son residenciales y se convierte en un proyecto justamente de justicia urbana. Según el reporte, a la nueva Cineteca Nacional Chapultepec se le han invertido 696.13 millones de pesos. Esta lleva un 87% de avance, mientras que la nueva Escuela de Cine Chapultepec lleva un avance del 82%. Hasta ahora, en este esfuerzo de recuperación, se han plantado 296.333 árboles. El proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura se entregará a finales de septiembre del presente año. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Les prometemos que antes del 15 de agosto, Laura, les vamos a tener detalles aquí en Noticias 22 sobre Chapultepec. Muy emocionante. Pero ya después les platicaremos. Bueno. En otra información, este destacado pianista y estudioso de la música latinoamericana de concierto tiene una propuesta sumamente ambiciosa. Sí, Omar Herrera Arismendi nos habla de Ponce Project. No es conocido Ponce en Estados Unidos. Tal vez su música para guitarra es un poco conocida, no es tan conocida como en Europa o en Asia. Pues la principal razón es que no hay partituras que permitan que se pueda programar la música. Y como vivo en Estados Unidos, me he dado cuenta que no toman muy en serio a la música latinoamericana. Y creo que si alguien como yo no hace una iniciativa como esta, que es iniciativa privada, pues no sé quién lo haría, ¿no? Las instituciones tienen su lugar, pero también la iniciativa privada.
Interpretar toda la música para piano de Manuel M. Ponce es uno de los objetivos del programa Ponce 243. Para lograrlo se realizarán 17 conciertos, 12 en México y 5 en Houston, Texas, con la participación de 23 pianistas. Los programas están curados de manera que sean atractivos para el público, no van de manera cronológica en donde uno pueda decir esto. Y aparte yo creo que Ponce no tiene una evolución lineal o una evolución, yo no lo veo así, en donde, claro, empezó con el romanticismo porque de ahí nació en esa época, el romanticismo tardío, pero Ponce era como Picasso, no podía, tiene sus periodos de tal estilo, y luego otro, y luego regresa, y luego entonces en los programas no están puestos cronológicamente. Los conciertos, en los que se incluirán piezas inéditas, comenzarán en el CENART a partir del 16 de agosto. Ponce se le ha etiquetado, yo creo, erróneamente de ecléctico, pero creo que Ponce tiene esta filosofía de composición que es más una cuestión moderna, porque como compositor moderno siempre estaba buscando nuevas fuentes de inspiración. Y al decir ecléctico se siente como que robaba de aquí algo y luego de aquí otro y lo ponía como pastiche. Y no, más bien él es un compositor que es como que crea una fusión. Y creo que es el primer compositor del continente que crea un lenguaje que es completamente original, creando con todas las fuentes europeas y las latinoamericanas. Entonces, pues por eso Ponce. Además, se presentará en la Biblioteca de las Artes la exposición Cartas de Juventud, se ofrecerán conferencias y se dará a conocer el 17 de agosto el primero de 22 volúmenes que contendrán las partituras de la música del compositor. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, Alberto, qué interesante entrevista. Sí. Omar Herrera Arizmendi es sobrino bisnieto de Ponce y ha llevado su música a todos los rincones del mundo. Él vive en Estados Unidos, ahora está aquí en México, así que es una gran oportunidad para acercarse a este proyecto de una gloria nacional que es este compositor. Sí, además, fíjate que todos los conciertos que van a hacer, por lo menos aquí en México, van a ser grabados y entonces pues vamos a poderlos ver en redes y escucharlos en diversas plataformas. Así que imagínate qué agasajo. Si no podemos ir a los conciertos, ahí van a estar después. Oye, hay documentos inéditos, mencionadas también. Hay varias piezas, creo que son bastantes piezas inéditas. Y yo creo que para otros intérpretes será la oportunidad de acercarse a la música de Manuel M. Ponce, que sí es muy conocida, pero a veces se reduce a unas cuantas, ¿no? A unas cuantas canciones. Ya nos dirán los críticos como Lázaro Azar. Claro que sí. Ojalá que sí se extienda este conocimiento. Y bien, por otro lado les comentamos que la colección de una pareja de amantes del arte mexicano fue el origen. Hoy el Museo Carrillo Gil resguarda un excepcional acervo que cumple medio siglo. Abrió sus puertas en el 74. Desde entonces, resguardó la colección de Álvar Carrillo Gil y su esposa Carmen Tejero, iniciada en el lejano 1938. Obras de Siqueiros, Orozco y Rivera estuvieron por fin al alcance del público mexicano. El Museo de Arte Carrillo Gil celebra ya 5 décadas de preservar y exhibir el arte moderno, también de impulsar la creación contemporánea de México y el mundo. Tiene muchas vidas detrás. Mis abuelos dedicaron su vida juntos y su patrimonio para reunir la colección. Lo que es nuestro es valioso y nuestro origen es respetable y hay que enaltecerlo, hay que mostrarlo y hay que sentirnos muy orgullosos. Construyeron un acervo pensando en convertirlo en algo visitable para el público, para el pueblo de México. Hablar del Carrillo Gil es colocar un momento específico de la historia del arte mexicano, pero hacerlo de manera contemporánea y en diálogo precisamente con el mundo, con las corrientes artísticas de cada tiempo. Para iniciar con los festejos de este medio siglo de historia, por la mañana se presentaron una serie de exposiciones conmemorativas. El programa Max 50 Aniversario se extenderá a lo largo de 9 meses y estará dividido en 2 momentos clave. La primera etapa inicia con 2 grandes exposiciones.
Aprovechando también en el marco del aniversario luctuoso de David Alfaro Siqueiros, se abre la exposición Siqueiros y los artistas americanos, casos de estudio, que revisa el paso de Siqueiros por el continente americano. Después vamos a tener, también se inaugura el 2 de agosto, una exposición que se llama Atravesar el Tiempo, Memorias y Presentes de la colección Carrillo Gil, para hacer una revisión profunda de esta colección. Y está dividida en una serie de núcleos en donde se ven los temas que atraviesan la colección. A esta primera etapa también se suman 2 muestras de menor tamaño, una en el Centro de Documentación, donde se habla sobre la arquitectura del recinto, diseñada por Augusto H. Álvarez, otra en la librería, que es un proyecto de gabinete donde se revisan las publicaciones que registran la vida del museo. Y la segunda parte va a abordar la parte de arte contemporáneo, se va a hacer una muestra que se llama Historia de las Exposiciones, y eso se tratará de revisar lo más icónico que ha ocurrido en el museo, pues desde los años 80, que ya tiene una actividad muy importante y una relación muy estrecha con la comunidad artística, y tendremos también una pequeña exposición sobre los íconos de la colección. Posteriormente se presentarán los catálogos de cada una de las muestras. Con 50 años de historia, el Museo de Arte Carrillo Gil resguarda ya en su acervo 2.600 piezas. 1.400 de ellas son del acervo fundacional. Con imágenes de Oscar López y Juan Manuel Arcos, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El estado de Veracruz busca convertirse en el gran escenario de la cinematografía. Para ello presenta esta guía fílmica. Anoche, al ritmo del son jarocho, en la explanada del edificio Luis Buñuel de los Estudios Churubusco, la Comisión de Filmaciones de Veracruz, la Secretaría de Turismo del Estado y el Instituto Mexicano de Cinematografía presentaron una guía fílmica de Veracruz. La comisión integra esta guía fílmica para abrir la puerta a los productores, a todas las producciones nacionales e internacionales que tengan interés en el estado de Veracruz. Primero que nada, les agilizamos todos los trámites que los ayuntamientos o los municipios requieren. Les damos todas las facilidades para los permisos, para agilizar toda su estancia también, vincularlos con el sector empresarial, hoteles, caterings, camionetas, todo lo que sea necesario para que fluya de manera más rápida. En este documento se muestra la arquitectura, atractivos naturales, gastronomía, rutas y tiempos de viaje para quienes desean producir en el estado. Y es que Veracruz ha sido lugar de muchos rodajes, como por ejemplo Danzón de Mariano Varo, Apocalipto de Mel Gibson o Voces Inocentes de Luis Mandoki. A la fecha, esta entidad figura entre los 5 destinos de México donde más se graban películas. La derrama económica que generan las filmaciones son muy importantes y hemos tenido años que se han generado 400 millones de pesos en derrama económica por casas productoras. El promedio traemos casi 100 millones por año en producciones. Afortunadamente, Veracruz tiene playa, tiene selva, tiene las dunas en Chachalacas, y la cercanía de las playas que se encuentran en Veracruz es también una gran oportunidad para los productores de filmar en el mar. La guía fílmica de Veracruz está disponible para su descarga en el sitio web locaciones.veracruz.mx. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Pueden llamarme Ismael. Recordemos al autor de este célebre inicio de novela. El 1 de agosto de 1819 nació el novelista, poeta y ensayista Herman Melville, autor de Moby Dick, una de las grandes obras de la literatura universal. Nacido en Nueva York, Estados Unidos, y proveniente de una ascendencia independentista, Melville comenzó a trabajar desde muy joven. En 1841 comenzó a trabajar en un ballenero, siendo este periodo el que inspiró a escribir varias novelas con temática marinera.
Con solo 32 años, el escritor estadounidense ya había viajado por medio mundo y escrito hasta 5 novelas, entre las que destacan Mardi, Typee y, por supuesto, Moby Dick. Esta última, publicada en 1851, fue considerada su obra maestra gracias a su carga metafórica que, a través de la lucha por cazar a la ballena Moby Dick, se revela la eterna confrontación entre el bien y el mal y la necesidad humana de encontrarle sentido a la vida. Entre 1853 y 1855 reunió una serie de relatos en su libro The Piazza Tales, donde se encuentran Butterby el Escribiente y Benito Sereno, dos de sus narraciones más importantes y en los que dejaba ver su creciente desprecio por la hipocresía humana. Sus últimos años de vida estuvieron marcados por la pérdida de 2 de sus hijos y sus hermanos. Herman Melville falleció a los 79 años, dejando inconclusa su novela publicada hasta 1924, Billy Budd, y detrás de sí, un legado en la corriente romántica estadounidense. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Anne Akko Meyers ha sido descrita como una maga del violín. Esta virtuosa se presenta en México con una obra escrita ex profeso para ella. La violinista Anne Akko Meyers se presentará por primera vez con la Orquesta Sinfónica de Minería en un concierto donde ejecutará la pieza Fandango que el compositor mexicano Arturo Márquez escribió para ella. Anne Akko se vio inmediatamente seducida por la obra del autor del danzón número 2. I happened to catch it on an online performance with the Detroit Symphony. And as soon as it was over, I looked up this composer and I was just so stunned that he was living in Mexico and alive. And so I wrote an email to him, and I had always had this dream to have a violin concerto based on mariachi tradition. Arturo Márquez se dijo sorprendido por el interés de Anne Akko. Nos comparte la violinista, quien finalmente vio realizado su sueño al estrenar la pieza Fandango de aproximadamente 35 minutos en agosto de 2021 con la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl. Like the second movement called Plegaria or Prayer. You know, it's really kind of like part of this 3-movement concerto. And then this unbelievable last movement, which just is like, it's a triathlon for me to play because it's very demanding, it's very fast and technically difficult. And, you know, but yet it's just like a race that you have to take part of. Otra de las colaboraciones de Anne Akko con Arturo Márquez fue presentada con gran éxito el 14 de julio en el Festival de Música Clásica de Newport en Rhode Island. La violinista le pidió al compositor un arreglo de su connotado danzón número 2 para piano y violín. It is the first time I'm working with this orchestra. I have performed Arturo Márquez's Fandango at the Auditorio Nacional with the Los Angeles Philharmonic, but this will be the first time with Carlos Prieto, and I'm really looking forward to working with him. Los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería con la participación de Anne Akko Meyers se llevarán a cabo en la Sala Nezahualcóyotl el sábado 3 de agosto a las 8 de la noche y el domingo 4 al mediodía. El programa incluye también piezas de Revueltas y Brahms. Noticias 22, Víctor Gaspar. Cinéfilo, crítico de cine y programador, ¿cómo es la vida profesional de Nelson Carro? Él mismo nos lo platica en este conversatorio. La función de la crítica de cine no es cambiar la industria, sino ser honesto con el público. Con esa afirmación, el columnista y actual director de difusión y programación de la Cineteca Nacional, Nelson Carro, inició el primero de los 5 conversatorios que ofrecerá bajo el nombre Ser cinéfilo, escribir y programar. La idea es hablar un poco de mi experiencia personal o
a partir de mi experiencia personal, justamente de esos diferentes caminos de acercarse al cine, desde la cinefilia, la crítica, el cineclubismo, que efectivamente son todas formas de vincularse al cine, al margen, por supuesto, de la realización cinematográfica, que es el centro de todo, ¿no? Estas charlas están dirigidas a realizadores, gestores culturales, promotores y al público interesado en la programación y difusión del séptimo arte, con el propósito de impulsar la formación y el quehacer cinematográfico de la ciudadanía. Son actividades diferentes de todas maneras, ¿no? Digo, efectivamente, la crítica de cine cumple una función, los cineclubes cumplen una función, el ser programador también es algo necesario. Entonces, yo pienso que son, sí, actividades alrededor de la creación cinematográfica, pero sin duda que son necesarias, como la distribución también. Esta serie de diálogos organizados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través de Procine CDMX y la Cineteca Nacional son también un reconocimiento a la trayectoria de Nelson Carro, que siempre ha estado ligado a la exhibición y a la promoción cinematográfica. Estos encuentros se realizarán todos los jueves del mes de agosto en la terraza de la Cineteca Nacional. Noticias 22, Óscar Cortés. Viajemos ahora al periodo virreinal. Este espectáculo une la poesía de Sor Juana y la danza barroca. Una escuela de las que llaman a... El baile al ritmo de la poesía es posible gracias al espectáculo Los Toquines de Sor Juana, danzas y bailes de la Nueva España, que presenta la agrupación Sarabanda en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Este año presentamos el programa Danza Barroca Novohispana y la lírica personal de Sor Juana. Estos poemas maravillosos de amor y desamor que a todos nos hicieron estremecer en nuestros años de juventud, cuando estudiábamos en nuestras clases de literatura, pues ahora los queremos llevar bajo el concepto de fiesta teatral barroca al escenario. En la puesta en escena podrás disfrutar del sonido de instrumentos antiguos como la flauta de pico y el pandero, además de la actuación de los bailarines y la actriz que interpretará las líricas de la 10ª musa mexicana. Estamos también propiciando que los músicos se integren a la danza, que los bailarines hablemos, que los bailarines hagamos algo de ritmo, música con castañuelas, con sonajas, con nuestro zapateado, y entonces logramos conjuntar a esta experiencia interdisciplinaria, ¿no? Disfruta de la danza barroca y la lírica de Sor Juana hasta el domingo 4 de agosto en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, que se ubica detrás del Auditorio Nacional. Les hago una cordial invitación a todo el público de Canal 22 a que nos acompañen a disfrutar de la danza barroca novohispana y la lírica personal de Sor Juana, espectáculo interdisciplinario. Puedes adquirir los boletos y consultar su cartelera a través de danza.imba.gov.mx. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. ¿Qué les parecería conocer la vida de Salvador Novo en su propia voz? Esto es posible gracias a al gran Novo, un closet de cristal cortado. En la soledad de una habitación de hospital, Salvador Novo se dispone a afrontar con aplomo el ocaso de su vida, pero antes tendrá que ajustar cuentas con el pasado. Esta es, a grandes rasgos, la premisa de la obra de teatro Novo, un closet de cristal cortado, escrita por Alejandro Román, dirigida por Guillermo Navarro y protagonizada desde su estreno en 2019 por Gerardo González. Una segunda oportunidad, un segundo acto para la obra de la vida. Está olvidado. Es ya, como él lo dice, una estatua de sal que se desmorona.
Estamos viendo precisamente el ocaso de este poeta, ¿no? El ocaso de un hombre que tuvo una vida, como él lo dice, disipada, pero que al final muere solo. El monólogo repasa los momentos cruciales de la biografía del célebre intelectual mexicano, como su niñez en Torreón, Coahuila, sus andanzas y excesos en la vibrante Ciudad de México de los años 20, su amistad entrañable con Javier Villaurrutia, su tórrido encuentro con Federico García Lorca en Buenos Aires y su relación con la esfera política. Todo desde la perspectiva de un hombre que jamás tuvo reparos en expresar abiertamente su homosexualidad. Fue uno de los primeros en mostrarse en esos años machistas, donde se mostraba de manera abierta frente a Díaz Ordaz o a los militares con que se codeaba y que venían precisamente a este teatro. El hecho de haber tenido, como decía el maestro Navarro, ese desparpajo para presentarse como se presentaba, sin ocultar lo que era, de alguna manera abrió un camino. En conmemoración por los 120 años del nacimiento del autor de La Estatua de Sal, el unipersonal fue presentado anoche en formato de lectura dramatizada en el Teatro La Capilla, espacio escénico fundado por el propio Novo en 1953. Creo que es una vida muy interesante la que este hombre tuvo, ¿no? En todos los aspectos. Entonces valía la pena revisarlo y revisitarlo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que aquí, en su casa? En octubre y noviembre de este año, Novo, un closet de cristal cortado, tendrá sendas temporadas en el Teatro La Capilla y en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. Música, artes plásticas, libros, en unos instantes, Alberto. Así que no se lo pierdan, regresamos con más información. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. Un viejo periodista que combatió en la 15ª Brigada Internacional, luchó contra el franquismo durante la Guerra Civil Española, se reúne con su antiguo equipo 40 años después para terminar con las actividades terroristas de los grupos falangistas, sus antiguos enemigos. Una historia oscura con muchos reflejos para nuestros días. Elaborada a dos manos, una novela gráfica que nos muestra los nuevos recursos para contarnos historias complejas. Enki Bilal y Pierre Christian son los coautores. Un gran dibujante que ha colaborado en las revistas Pilot y Heavy Metal y un guionista galardonado por el Festival Internacional de Cómic de Angoulême, que refrendan la riqueza de vasos comunicantes entre texto y dibujo para disparar la imaginación del lector con sus historias. Imágenes que continúan las palabras, palabras que presagian el trazo que prolonga la acción. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Las imágenes más emocionantes del mundo llegan al Museo Franz Mayer. Su directora nos habla del mes de la fotografía. Con motivo del Día Mundial de la Fotografía, que se celebra el 19 de agosto, el Museo Franz Mayer llevará a cabo la presentación de la exposición World Press Photo 2024 y una serie de actividades programadas durante este mes. Este año además será muy especial para nosotros porque es el año número 25 que recibimos la exposición y nos hemos convertido también en la sede que permanece a lo largo de todo este tiempo en América Latina y eso nos hace sentir muy entusiasmados, ¿no? Entonces, preparamos desde cursos, talleres, una conferencia magistral justo el 19 de agosto, pero además de eso también durante todo el mes de agosto, fotoperiodistas, periodistas no pagan taquilla al museo y queremos pues hacer una invitación a que todas las personas que no han visto la exposición vengan a verla.
Las fotos que están en exhibición abordan distintas problemáticas como la guerra, la crisis climática, las enfermedades, la migración, entre otros temas que sin duda provocará un momento de reflexión en los espectadores. Tenemos fotos que son muy icónicas, que han dado la vuelta a nivel mundial. Bueno, nuestra ganadora mundial, que es esta mujer que sostiene el cuerpo de su sobrina cubierto. O imágenes, por ejemplo, hay una que a mí personalmente me parece muy estremecedora y que creo que en el contexto mexicano es muy particular, que es un hombre que está al lado de una montaña de escombro después de un terremoto y está sosteniendo la mano de su hija que está sepultada debajo del escombro. Contarán con la participación de la fotógrafa ucraniana Yulia Kochetova, quien dará una conferencia magistral el 17 de agosto sobre su proyecto La guerra es personal, y con el mexicano Iván Macías, que impartirá el curso Desarrollo de proyectos fotográficos del 10 al 31 de agosto. Son historias, son familias, son voces que están afectadas y creemos que es una de las grandes fortalezas no solo de ese proyecto, sino de WordPress Photo, ¿no? El que tengamos este ejercicio de escucha donde podamos convertir estas imágenes que pueden ser tan dolorosas o que pueden ser que nos conmocionan tanto, convertirlas también en historias, darles personalidades detrás de eso y contextos específicos que nos hablan de esa situación. La exposición permanecerá en el Museo Franz Mayer hasta el 25 de agosto. Para Noticias 22, Iván Ramírez. ¿Alguna vez han presenciado o participado en un carnaval? Bueno, pues esta forma de celebración social tiene manifestaciones muy peculiares en México que ahora se reúnen en un libro. Hoy tenemos un tema interesante, los carnavales. Para profundizar en esta tradición, hablamos con Pavel Villarroel, quien es hijo de Bulmaro Villarroel, quien es el autor del libro Los carnavales de la Ciudad de México. Los carnavales es una forma que ha existido desde hace mucho tiempo para poder desfogarse de todas estas presiones que ejercía originalmente la Iglesia y en algunos casos era para ayudarse a disfrutar la vida después de lo que venía del invierno. Entonces eran formas de desahogar toda la presión que traían las personas y, digamos, exteriorizarla conjuntamente, ya sea en pueblos, en barrios, en ciudades, ¿no? O sea, originalmente, ¿no? México, al igual que muchos países de Latinoamérica, adoptó y transformó el carnaval en una fusión de tradiciones indígenas y europeas. Antes de la llegada del carnaval desde España, las comunidades ya celebraban festividades relacionadas con la siembra y sus propios dioses. La colonia sometió a muchos pueblos, y los carnavales en América Latina se convirtieron en una vía para librarse de la represión diaria. Entonces, cada carnaval, no podríamos decir este carnaval es igual y todos se estandarizan, porque sería como pensar que el carnaval de Brasil es igual al de México o es igual al que se hace en Perú o cualquiera de estos. Entonces, no hay algo que caracterice específicamente a un carnaval, solamente que, o sea, lo que los podría igualar son los tiempos. Pero hasta eso hay algunos que después de que termina el miércoles de ceniza comienzan y hay algunos que el miércoles de ceniza terminan, ¿no? Entonces a veces ni siquiera en los tiempos se marcan ya actualmente, ¿no? La fascinación por la riqueza de los carnavales llevó al padre de Pavel a interesarse profundamente en ellos, lo que comenzó como una curiosidad viendo pasar a las comparsas y máscaras del Carnaval del Peñón de los Baños. Se hizo cerca de, más de 10 años, unos 12, 13 años en el estudio del carnaval, yendo a todos los carnavales que había en la ciudad. Y el proyecto está pensado, porque se recopiló información e imágenes, está pensado que eran 2 libros, uno el Carnaval de la Ciudad de México y el otro es los carnavales que se hacen dentro de la Ciudad de México, entonces son los carnavales del carnaval. Así, los carnavales no son solo una celebración de alegría y de cultura, sino también son un testimonio de la resistencia y adaptación de los pueblos. Este proyecto no solo preserva la historia, sino que la celebra. Para Noticias 22, Edgar Martínez.
Un fragmento del Museo Reina Sofía está en México. 56 obras entre dibujos, pinturas, grabados y esculturas han llegado a Puebla. El Museo Internacional del Barroco de Puebla inauguró la exposición Monocromo, una serie de obras hechas por artistas españoles. La colección pertenece al Museo Reina Sofía de Madrid y por primera vez llega a territorio mexicano. Es una exposición de 56 obras de la colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Se trata de una generación puente entre la posguerra española y los grandes maestros de la abstracción española de finales del siglo XX, y además han sido artistas seminales para la nueva generación de artistas jóvenes españoles. No se podría hablar del arte español actual sin pensar en estos 7 maestros. En la muestra se podrán ver pinturas, dibujos, grabados, esculturas y obras audiovisuales de Antonio Saura, Eduardo Chillida y Soledad Sevilla, entre otros artistas. Creo que la exposición ha salido muy bien, creo que ha quedado muy redonda. Es una exposición con un montaje temático, 4 temas que nos hemos inspirado en el conceptos barrocos, como es el concepto del horror vacui, el miedo al vacío, el concepto del monocromo y el tenebrismo, y el concepto del movimiento barroco. La arquitectura contemporánea del museo nos muestra un momento artístico del siglo XX que establece un diálogo entre las obras, ofreciendo nuevas lecturas y visiones. Al final de la exposición hemos colocado unos dibujos y unos diagramas de Toyo Ito, el arquitecto del edificio, con los 3 conceptos en los que él se ha inspirado, que son exactamente estos, para que el público pueda entender la relación entre la obra y el edificio. La exposición estará hasta el 3 de noviembre en el Museo Internacional del Barroco, en el estado de Puebla. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Veamos qué recomendación nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Sao. Adelante. La amistad o el amor son sentimientos pequeños, mezquinos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a recomendar la que es considerada como una de las mejores realizaciones de Jaime Humberto Hermosillo, si no es que la mejor. Situada en Aguascalientes, la película se centra en el personaje epónimo, una mujer viuda, sola, que cuida a su madrina, una mujer usurera, cuando la visita de un hombre capitalino que seduce a Berenice, despierta en ella ambiguos e inquietantes sentimientos. Se trata nada menos de uno de los personajes femeninos más complejos en la historia del cine mexicano, una figura con la que el realizador estaba profundamente identificado y de ahí la convicción de lo que se narra. Según escribió el crítico e historiador Emilio García Riera, lo importante es que un personaje así se haga creíble, cosa que el director logra al oponer la admirable unidad de tono de su película a la aparente incongruencia del personaje. Que Berenice resulte a la vez enigmática y conmovedora se debe a la gran actuación de Marta Navarro, en el que seguramente fue su mejor papel cinematográfico. En 1976, La Pasión según Berenice fue premiada justamente con los Arieles a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actuación Femenina y Mejor Guión. Y se exhibe hoy jueves, 1 de agosto aquí, por Canal 22, después de Pantalla de Cristal. Yo me despido, gracias, nos vemos la próxima semana. ¿Qué tiene que ver la natación con las matemáticas? Vamos a descubrirlo. Ken Ono es un matemático de la Universidad de Virginia que comenzó a trabajar con estudiantes de natación de la institución. Su objetivo era desarrollar técnicas para controlar los movimientos finos del cuerpo en la piscina. Ono y su colaborador Jerry Liu, del Laboratorio de Deportes del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge, crean modelos 3D de los atletas y sugieren ligeros cambios que puedan ahorrar fracciones de segundo en cada brazada. Cuando ambos comenzaron, solo era un experimento que duraría un semestre con los nadadores universitarios.
Utilizan tecnología portátil para optimizar los movimientos de cada individuo. Se analizan los datos y se identifican los objetivos de oportunidad para mejorar su rendimiento. Pero a medida que algunos de los colegiales con los que trabajaban se iban convirtiendo en talentos a nivel nacional e internacional, los entrenadores de alto nivel comenzaron a acercarse a ellos, incluido el personal técnico de la Selección Nacional de Estados Unidos. El científico confesó a la revista Nature que actualmente él y su colega Lou se encuentran en París apoyando a la delegación estadounidense, aunque oficialmente están acreditados como amigos y familiares, pues no son parte del equipo técnico. Se estima que al menos 100 de los mejores nadadores estadounidenses han trabajado con Ono, quien puede obtener más de 500 indicadores por segundo de cada nadador cuando entra al agua, lo cual le indica en dónde pierde tiempo. Noticias 22. La abuela del fotógrafo Salem McBonney fue su inspiración para crear esta serie de asombrosas imágenes que ahora presenta en un libro. Juan Humberto Villegas, Cosi León, fotógrafo y escritor jalisciense, mejor conocido como Salem McBonney, anuncia su nuevo libro Grandma, una mezcla de narrativas e imágenes cautivadoras. El nombre viene a raíz de que comencé un trabajo de hace años de fotografías con mi abuela. Todo surge a raíz de una foto que hice de la nada con ella. Empezó a generar mucho impacto en redes sociales. Se hizo una serie fotográfica de 7 fotos. Después la seguí ampliando como una colección. Y el libro tiene toda una primera parte de fotografías de mi abuela y una segunda parte de mujeres que he fotografiado de diferentes lugares del país. Su abuela, el punto central de este libro, fue una inspiración que llevó a escribir y retratar la vida de las mujeres, pues lo poco que él conocía de su vida le hizo entender que cada una de ellas tenía una historia por contar. Recuerdo perfectamente que ella me dijo que de niña quería ser actriz y que era algo que le decía a sus papás y a sus familiares, pero que siempre le decían que las actrices estaban consagradas al diablo, que ella no podía ser actriz, que porque tenían que hacer rituales y diferentes cosas para llegar a hacerlo. Entonces me dice que era un sueño que siempre había tenido y no lo había logrado. Los relatos de estas mujeres son de gran inspiración. Temas como el albinismo, el cáncer, el aborto, entre otros, son expuestos en el libro. Sin embargo, para Salem, la historia de Wanda, una de las protagonistas de su libro, significó mucho. Y me parece muy impactante porque al leer su historia, yo observé que hablaba de tanto amor que tenía por la foto. Habló de todo su proceso del cáncer y antes de fallecer, como una semana antes, tomó una clase en línea conmigo. Significó mucho para mí porque alcanzó a mandarme su historia unas semanas antes, alcanzó a tener una clase en línea desde el hospital y a la semana fallece. Ganador de múltiples premios, nacionales e internacionales por sus libros y fotografías, habla sobre la importancia de estos dos aspectos en su obra. Es un conjunto de ambas cosas, porque como fotógrafo es algo que amo hacer, que me apasiona, que me encanta. Sin embargo, he concluido una maestría en logoterapia y sentido de vida. He comenzado un diplomado en tanatología y actualmente estudio psicología. Y he estado estudiando mucho la cuestión del comportamiento, la parte humana, el ser humano en general, y me ha parecido algo fascinante, y es por eso que las historias, tanto como las fotografías, creo que son la combinación perfecta en equilibrio para fusionarse. El libro está disponible en Amazon, aunque se espera que llegue a librerías físicas como El Sótano y El Péndulo. Para Noticias 22, Humberto Castorena. ¿Qué harían si descubrieran que no son un humano sino un robot? Quizás sería una explicación a todos sus problemas. Veamos cómo lo enfrentan Joy y Julián. La obra de teatro Joy Robota reflexiona sobre el mundo frágil, tierno y amoroso que es la infancia. Es la historia de Joy, que es una niña de 7 años y su mamá se fue a trabajar lejos. Entonces ahora se queda solo a cargo de su papá y como que no se entienden muy bien. Y mientras está pasando todo eso, ella se da cuenta de que es robot y se lo tiene que demostrar a su papá.
Además de analizar el papel de los padres dentro de la dinámica familiar, la obra reflexiona sobre la responsabilidad que tiene el padre en la integración al cuidado de la crianza. Una parte muy importante es ahora ver a Julián, el papá de Joy, tratando de asumir su paternidad y ver cómo se comunica con su hija, ¿no? Y también Joy, entendiendo que papá es parte de la familia y parte importante. Yo Robot explora temas universales, como la falta de comunicación, la soledad y la búsqueda de entendimiento, con la intención de causar en los espectadores una introspección sobre las dinámicas familiares para dialogar sobre la importancia que tiene el juego y la imaginación en la niñez. Algo que nos importa mucho es hablar del juego y la importancia que hay en una infancia de jugar. Entonces, pues hemos tratado de jugar nosotros también en escena y decir que sí, la tecnología está ahí, que es una herramienta que ahora es fundamental para muchos de nosotros, pero que aún así siempre estará lo humano y eso es súper importante. Esta puesta en escena ofrecerá temporada los sábados y domingos hasta el 22 de septiembre en el Teatro Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, informó Óscar Cortés. Jorge Ayala Blanco continúa su abecedario del cine mexicano. Ahora toca el turno a la R de Resiliencia. Nunca había visto tanto cine mexicano como durante la pandemia. Y es exactamente lo que le pasó a mucha gente que se aferró a la realidad viendo películas. De hecho, el fortalecimiento de las plataformas cambió, por supuesto, y para siempre, nuestra forma de consumir cine. Entre ellos, por supuesto, el cine mexicano. Las películas producidas entre el 2017 y 2021 y que muchas de ellas fueron vistas a través de las plataformas debido a la pandemia son escudriñadas por Jorge Ayala Blanco en su más reciente libro titulado La resiliencia del cine mexicano. El enfoque que yo doy a estas 100 películas que analizo in extenso es el enfoque de la resiliencia. Cada uno de mis libros de cine mexicano tienen un enfoque distinto. Es como una especie de concepto, faro, que me permite iluminar las películas y recibirlas. En este caso, el término obligado era la idea de la resiliencia. Los 100 textos inéditos sobre las películas que analiza Ayala Blanco nos invitan a buscarlas, pero también a revisar la filmografía de directores, guionistas y actores que participan en ellas. Uno de mis intentos muy deliberados es que mis libros dialoguen entre sí. Si son 19 tomos, también este tomo que tiene que sostenerse sobre sí mismo, ¿sí?, está dialogando con el espectador, pero también hacer que las películas dialoguen entre ellas. Por ejemplo, estoy hablando de una película como La Civil, que es la mejor película que se ha hecho sobre buscadoras, ¿sí?, de desaparecidos. Pero también dentro del libro está una película documental extraordinaria de Espinosa de los Monteros, ¿sí?, sobre el mismo tema. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta nota le va a gustar mucho a Laura. Conozcamos un proyecto muy valioso que busca rescatar perritos de las peligrosas vías del metro. ¿Has escuchado acerca del Centro de Transferencia Canina? Es un espacio que forma parte del Metro de la Ciudad de México que fue inaugurado el 18 de julio de 2017 con el objetivo de dar asilo a los perros que son rescatados de las vías del metro. A lo largo de estos 7 años hemos recibido ya 587 perritos, todos rescatados de vías. No es de los alrededores, no es de las instalaciones, únicamente de vías, por el riesgo que corren ya sea de ser electrocutados o incluso arrollados por un tren. Ahora, pues el objetivo de este lugar es tenerlos temporalmente, porque la idea pues es encontrarles un hogar, una familia responsable que los adopte y se los lleve a casa. Pero, ¿qué debes hacer si estás interesado en adoptar un lomito? Y en cuanto a la documentación, pues es un comprobante de domicilio actualizado, no mayor a 3 meses,
una identificación oficial, puede ser del INE, llenar un formato de adopción, que aquí lo tenemos impreso, o bien lo pueden bajar de la página oficial del metro. Les pedimos regularmente 3 visitas. La primera pues es para conocer al perrito. A veces vienen con la idea de algún perro en particular, se enamoran de otro. La segunda es si tienen perrito en casa, les pedimos que lo traigan para que pues ese perrito pueda socializar con el nuevo miembro y ver si lo va a aceptar, si va a haber cierta química entre ellos. Y ya la tercera, digamos que ya para venir por él o recogerlo, es traer su collar, su correa y lo más importante para nosotros, traer su plaquita de identificación. Las donaciones del público son de suma importancia para mantener a los perritos. Lo que es, digamos, los insumos de los perros, pues es a base de donaciones en especie. Lo que puede donar la gente pues es desde luego alimento, que es lo más importante, pero también collares, correas, platos, incluso suéteres, material de curación también es importante. También puedes pasar un rato divertido con los canes. Cualquier persona que desee pues apoyarnos, no solamente en la donación en especie, sino incluso también en el paseo canino, que nos ayuda mucho para que los perritos socialicen. Pueden venir aquí al Centro de Transferencia Canina, no requieren cita y pues aquí son bienvenidos. Abierto los 365 días del año de 10 a las 5 de la tarde, el centro se encuentra cerca de la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 1. Y si te es difícil acudir a este lugar, pero quieres apoyar a los lomitos, puedes enviar tus donaciones directamente al centro. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. El Centro de Transferencia Canina del Metro está en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, ya lo escuchamos. La página es metro.cdmx.gov.mx y ahí se reciben sus donativos. Si no pueden o no quieren adoptar a uno de estos animales, que es un crimen dejarlos en el abandono, en este peligroso espacio donde pueden morir de una manera terrible, adopten. Hay que adoptar, no hay que comprar. Hay que adoptar, hay que adoptar. Hay tantos animales, son súper agradecidos además. Sí, exactamente. Los perros son una experiencia que no deben perderse. Así que bueno, pues si no pueden hacerlo, vayan y hagan algún donativo, convivan con los animales, se van a enamorar de ellos. No compren, adopten, y esto va también para los gatos, para los todos perros, los animales, todos los animales, ningún por animal. favor. Y solo no son un juguete. Solo tener perros o gatos en casa es lo único que puede tener, porque los demás animales silvestres es también criminal tenerlos en casa. Y bueno, parece ser que ya nos vamos, Alberto. Vámonos con rock, ¿no? Vamos con un poquito, sí, nos vamos a despedir con Def Leppard. Si conoces esta banda es porque viviste la euforia del rock progresivo de los años 70 y 80. Así que bueno, Joe Elliott, vocalista de la agrupación, cumple 64 años. Gran música, bueno, muy marcada en esta época, pero no me de todos los tiempos. Pero obviamente Def Leppard sí. ¿Te suena? Sí, bueno. claro. Sale, disfrútenlo. Muy buenas noches, esto es Histeria.